Ok, muchas gracias por acompañarnos en esta ponencia que hablaremos sobre las proteínas microbianas. Eh, en sí lleva como título las proteínas microbianas sostenibles, un enfoque prometedor. Y bueno, empezaremos justo ahora. Empezamos con la problemática que hay en el mundo con relación con la sobrepoblación, ya que se prevé que la población mundial alcance los 9.700 millones de personas en el 2050. ¿Esto qué ocasionará? Va a ocasionar la deficiencia de las fuentes de alimentos y con esto la gran demanda de proteínas. Eh, el crecimiento demográfico pues va en desarrollo y pues con esto se genera más urbanización, más demanda de proteínas y bueno, este es uno de los aspectos, uno de los factores de los cuales pues lleva a cabo este tema. Otro aspecto que hace que haya demanda de proteínas es el cambio de dietas, ya que últimamente pues las personas están en el querer cambiar a comida, alimentos, más saludable y bueno, como todos interesados en el problema con la contaminación y el efecto que tiene la producción de proteínas, este es otro aspecto, la problemática ambiental. Las proteínas convencionales pues generan un gran impacto, como sabemos, las cárnicas, ya que sabemos que pues la producción de muchas reses genera metano y este metano pues genera contaminación, pues problemas al medio ambiente. Es por eso que son uno de los principales factores por el cual se buscan alternativas. Y bueno, como resultado de las preocupaciones por las deficiencias alimentarias, se pueden desarrollar proteínas alternativas como reemplazo de las proteínas convencionales. Estas alternativas requieren métodos de producción menos intensivos. Las proteínas alternativas incluyen proteínas microbianas, proteínas a base de insectos, carne a base de células, sustitutos de la carne a base de plantas y alternativas lácteas, así como también pues proteínas sintéticas. Eh, Son unas de las alternativas o de las principales que pues podrían sustituir a las cárnicas. Pero bueno, eh, pues vamos a ver qué son las proteínas microbianas. Las proteínas microbianas, comúnmente conocidas como proteínas unicelulares, SCP, se derivan de varias especies de microorganismos, pero más comúnmente se derivan de microalgas, hongos, levaduras o bacterias. El profesor Carroll Wilson creó el término proteína microbiana o proteína unicelular en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde hacía sus estudios en 1966. Las proteínas microbianas representan biomasa de microorganismos o extracto del mismo de proteína que puede usarse en la nutrición animal y humana. Ese es el puro concepto. Y bueno, en los últimos años han surgido varias alternativas a la carne, como lo comentamos, algunas de las cuales están disponibles en los supermercados de todo el mundo. Los productos de soya son los más comunes, aunque son costosos. Posiblemente tienen un sabor pues poco apetecible y tienen un gran impacto en el medio ambiente, pues ya que contribuyen a casi el 20% de la deforestación tropical. Los productos a base de insectos representan otra solución, como lo veíamos en diapositiva anterior, pero carecen de aceptación por parte de los consumidores debido a las diferencias culturales en todo el mundo. Y bueno, finalmente la proteína microbiana obtenida del cultivo de bacterias, levaduras, hongos o algas también, podría reducir el uso de la tierra agrícola, disminuyendo así drásticamente la deforestación y pues el CO2 relacionado, y también reducir el metano y bueno, como que es la alternativa más aceptable. Entre los microorganismos utilizados para la producción de proteínas unicelulares están pues justamente los hongos, las levaduras, las algas, las bacterias como principales y bien pues un cultivo de microorganismos mixtos también. Empezamos con el SCP fúngico, que se puede utilizar para mejorar el valor nutricional y las características funcionales de los alimentos, como la textura y la capacidad de emulsionante, espumante, además de ser una excelente fuente de nutrientes ricos en proteínas. El potencial de los hongos para utilizar una variedad de componentes orgánicos para el crecimiento de una propiedad que los hace ventajosos para la producción de SCP, como por ejemplo el Fusarium
venenatum es una de las especies de hongos de SCP más conocidas comercialmente y se utiliza para producir una alternativa a la carne. ¿Sí? De otro lado tenemos las levaduras. Las levaduras tienen la capacidad de crecer en diversos sustratos, tienen un alto contenido de proteínas, aproximadamente un 44-55% del peso seco, y aparte de su capacidad para crecer a pH ácido, su tamaño es lo que las hace más fáciles de cosechar. Es la ventaja esencial de la familiaridad y aceptabilidad debido al uso a largo plazo en la fermentación tradicional. Además, las levaduras suelen tener un mayor contenido de lisina que las bacterias. También tenemos a las algas. Las algas generalmente se agrupan en dos categorías, según su morfología y pues su tamaño: microalgas y macroalgas. La Apanotes microscópica Nageli es una cianobacteria que tiene mayor contenido proteico que alimentos tradicionales como carne, huevo y harina de trigo, y bueno, fue estudiada para la producción de SCP como el efluente de arroz sancochado, eh, como fuente de nitrógeno y materia orgánica, ya que existen algunas limitaciones para el consumo humano cuando se trata de ellas. ¿Cuál es este? El límite más importante es la presencia de la pared celular. Las algas, pues como tienen existe presencia de la pared celular, los humanos carecen de la enzima celulosa, por lo tanto no pueden digerir el componente de la celulosa de la pared celular de las algas. Y bueno, en este estudio resultó la digestibilidad aparente del 82-12% en ratas Winstar macho blancas jóvenes, y pues indica que la biomasa de Apatonese es una posible fuente de SCP, la Nageli. Bueno, otra opción son las bacterias. Tienen características que las hace adecuadas para producir proteínas microbianas, como un crecimiento rápido, un tiempo de generación corto y la capacidad de crecer en una variedad de materias primas que van desde carbohidratos hasta hidrocarburos, gaseosos y líquidos, y bueno, infinidad. Se demostró que las bacterias oxidantes de hidrógeno, la Alkaligénesis eutrophus, la Saliveria y la Ralstonia eutropha, son una fuente potencial de proteínas debido al alto contenido de proteínas, el valioso contenido de aminoácidos y la disponibilidad de enzimas proteolíticas. El uso de SCP bacteriano es limitado porque la recolección de proteínas de la bacteria es costosa debido al menor tamaño de sus células, además de que pues sí se pueden contaminar. Y bueno, también tenemos un cultivo mixto de microorganismos. Se ha sugerido el uso de cultivos mixtos de microorganismos para aumentar el rendimiento de biomasa y mejorar la calidad de las proteínas. Sin embargo, aún es necesario aclarar las interacciones entre cepas durante la fermentación mixta. Se demostró en un estudio que un consorcio mixto de levaduras de Cliberomyces lactis y Rhodotuluna graminis era eficaz para la producción de SCP a partir de leche de desecho, un importante subproducto en la industria láctea, que contiene muchos nutrientes como la lactosa, vitaminas, caseína y minerales. En comparación con el cultivo secuencial, el cultivo mixto en condiciones optimizadas mejoró la producción de proteínas microbianas y redujo el carbono orgánico total. Bueno, el tipo de sustrato utilizado y la composición de los medios de cultivo van a determinar la cantidad de SCP, de proteínas microbianas, que se produce, teniendo en cuenta que la selección de un sustrato apropiado tiene un impacto directo en la efectividad del bioproceso. Se ha utilizado una gran variedad de sustratos para producir SCP y pueden clasificarse como pues recursos de alta energía, como gas, gasóleo, etanol, metanol, ácido acético, alcanos, y bueno, también como otro, los recursos vegetales renovables: almidón, azúcar y celulosa, y los diversos desechos: licor residual, de sulfito, melaza, suero, leche y desechos de frutas, y dióxido de carbono. Para que el material de desecho sea un sustrato útil, debe ser abundante, no tóxico, barato y capaz de soportar un rápido crecimiento y multiplicación de microorganismos implementado. Al elegir el material de desecho para la producción de CSP, se pueden
y se deben considerar los siguientes aspectos, que es la accesibilidad de los desechos, costo del pretratamiento, costo de transporte y concentración de proteína en la biomasa microbial final. Eso es a tener en cuenta. Ok, ¿cómo se va a producir? El proceso de producción de SSP implica varios pasos básicos. 1. Preparar de un medio adecuado con una fuente de carbono adecuada. 2. Prevención de la contaminación del medio de fermentación elegido y del bioreactor. 3. Producción de los microorganismos deseados. Y 4. Separación de biomasa microbiana y su procesamiento. Dependiendo del medio elegido, la preparación puede incluir pasos de pretratamiento como triturar o pulverizar y filtrar para eliminar sólidos, seguidos de tratamiento térmico, hidrólisis ácida o enzimática, que convierte la pulpa en azúcares reductores solubles. El pretratamiento, que se puede clasificar en 4 grupos diferentes, como el pretratamiento básico, químico, pretratamiento físico-químico y el biológico. El pretratamiento del sustrato mejora la disponibilidad de nutrientes ligados y reduce el tamaño de los componentes. Así es. Y uno de los factores importantes en la síntesis de proteínas por la biomasa microbiana, debido a sus propiedades estructurales, es la fuente de nitrógeno. El amoníaco, la urea, el nitrato, las sales de amonio y el nitrógeno orgánico presentes en diferentes sustratos son fuentes de nitrógeno valiosas para el crecimiento de microorganismos. Eso es. Bien, hemos llevado a cabo qué es, cómo se producen y esto, pero pues no todo está hecho. Tenemos perspectivas futuras y bueno, los beneficios colaterales específicos del desarrollo de la producción de proteínas microbianas a partir de residuos agroindustriales son importantes para lo siguiente. 1. La agricultura. Mediante el uso de menos recursos de tierra para cultivos y ganadería, así como la evaluación de residuos agroindustriales, mejorará los terrenos a los agricultores y bueno, en sí a toda la producción de agricultura. Producción de alimentos, sí, también de una manera más rápida y rentable para garantizar la seguridad alimentaria para una población mundial de crecimiento. La producción de alimentos pues va a generar más rápido para abastecer a la población. También la producción de piensos, esa, en mayores cantidades con menos recursos. Protección ambiental, circularidad y sostenibilidad, eso es todo, reduciendo la deforestación y la pérdida de biodiversidad, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, revirtiendo el cambio climático y mejorando la calidad del aire y el agua. Otro aspecto, otra perspectiva, es la salud humana. La salud humana, al disminuir la desnutrición, proporcionar dietas más saludables y sostenibles y diversificar la fuente de proteínas, es como puede ayudar. Ciencia y economía también ayuda, mejorando la investigación, involucrando a científicos jóvenes, cooperando con las partes interesadas y la industria, formando la competitividad, impulsando la innovación y bueno, los productos, bienes, servicios y empleos con valor agregado mejorarán mucho. Y en la sociedad, bueno, cambiando los hábitos de consumo, derivando las barreras a la transición dietética y educando y creando conciencia sobre opciones más saludables y sostenibles. Y bueno, dirán por ahí, no todo es color de rosa, hay algunas desventajas y claro, la producción de proteínas a través de microorganismos ofrece promesas notables pues en términos de sostenibilidad y eficiencia. Sin embargo, este enfoque no es exento de desafíos, ya que puede haber sensibilidad a condiciones de cultivo. Las condiciones de cultivo como la temperatura, el pH y la disponibilidad de nutrientes pueden afectar la producción de cepas microbianas, lo que requiere un control cuidadoso. La purificación y separación. Esta purificación de las plantas microbianas de los medios de cultivo puede ser procesos costosos y complicados, como lo vemos en el caso de las bacterias, especialmente si se producen en grandes cantidades. También un posible resistencia a antibióticos, como en algunos casos la producción de proteínas microbianas puede implicar el uso de cepas modificadas genéticamente que contienen genes de resistencia a antibióticos, lo que plantea pues sí, la mayor preocupación sobre la resistencia antibiótica.
Contaminación microbiana, eso ya lo comentábamos. Existe el riesgo de contaminación no deseada en los sistemas de fermentación, lo que puede afectar la calidad del producto y pues requerir medidas de control adicionales. O sea, todo es cuidado. Y gestión de residuos. La producción de microbiana genera subproductos y desechos que deben manejarse adecuadamente para minimizar el impacto ambiental. Otro peligro para la seguridad alimentaria asociado con las microproteínas, las SCP producidas a partir de hongos, son los alérgenos. Si bien los datos son limitados, se han informado reacciones adversas a las microproteínas en personas con antecedentes de alergia al moho. Mucho cuidado ahí. Así que, pues sí tiene también sus desventajas. Y bueno, como conclusión de este tema, se puede aprovechar el enorme potencial de cultivo de microorganismos para contribuir a las innovaciones en los sistemas alimentarios de una manera que supera los paradigmas sensoriales, nutricionales, ambientales y funcionales de las proteínas existentes. Apenas se está comenzando a arañar la superficie de lo que los enfoques basados en el cultivo pueden ofrecer a la industria de las proteínas alternativas. Y bueno, se espera que este sector sea testigo de varias tendencias, incluido el reconocimiento de los beneficios ambientales y de otro tipo de este tipo de cultivo, la aceleración de la innovación mediante enfoques computacionales, el aumento del uso de los productos híbridos, la exploración de proteínas alternativas de una gama más amplia de fuentes y productos de cultivo. De todos modos, todavía es necesario tomar precauciones adicionales durante la producción de SCP, pues para garantizar que no haya células de levaduras vivas en el producto final, no haya contaminación, no haya todas estas desventajas que vimos, y bueno, con el tiempo es probable que veamos un mayor reconocimiento de su importancia, junto con el desarrollo de enfoques más avanzados y sostenibles para la producción. Muchas gracias.